tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país. Ecuador TV, jueves 5 de julio de 2012. Contarle primero que en buena parte de este planeta la comunidad científica está que baila de alegría, pues ya hay más certezas en cuanto al 12º elemento que confirmaría esta propuesta o esta hipótesis del Big Bang. Estas millonésimas no caben estas medidas en nuestra cabeza a pesar de la física cuántica, millonésima de tiempo en el que el universo y unas pequeñas partículas viajaron hasta ir acumulando la suficiente masa y constituir lo que hoy conocemos como la vida. A estos científicos están hablando de la partícula de Dios. Einstein tenía razón, él tendría muchas más certidumbres, pero también muchísimas más incógnitas. Esta es la maravilla del desarrollo de la ciencia, la partícula de Dios. Parece que estamos más cerca, cada vez más, de hablar con certezas de lo que fue el origen del universo. Pero también los científicos están diciendo que eso abre un montón de más incógnitas. Se repite lo de siempre, ¿no? Más investigamos, creemos más saber más, pero en el fondo se nos abren universos muchísimo más profundos y grandes. Esta es la alegría que ha disfrutado la comunidad científica del planeta entero. Incluso un ecuatoriano ha participado de estos experimentos. Algún rato, palabra suelta, vamos a ver si reunimos a un colectivo de la comunidad científica de nuestro país y nos ayudan en lenguaje de la calle, de la gente que anda a pie, nos ayudan a entender de qué están hablando entonces los científicos. Por ahora también es muy bella esa metáfora. Dios ha sido una partícula. Única pausa en esta entrega de Palabra Suelta y ya regresamos con nuestro personaje. Ya de vuelta para presentar inmediatamente al economista Fander Falconi. Él es el secretario de las EMPLADES, esta Secretaría de Planificación de nuestro país y que tiene que ver con muchísimas cosas. No sé si tenga que ver algo con la partícula de Dios. Bienvenido, Fander. ¿Tiene que ver con la partícula de Dios? No, de ninguna manera. Y eso tiene que ver los físicos fundamentalmente. Sí. Y tú lo explicaste muy bien. Esto da pábulo a todas las teorías donde básicamente hay un gran detonante que habría dado origen a todo el universo. Y también dijiste una cosa muy interesante. Mientras más aprendemos, más ignoramos. Es la curva del aprendizaje. Socrático todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero decía, yo siempre digo que no hay que olvidar la segunda parte, pero al menos eso sé, decía Sócrates. Sé que nada sé, pero al menos ese pedacito yo lo sé, ¿no? Pero es fascinante, ¿no? Todo esto, ¿no? De cómo entender que en una medida de tiempo que tampoco cabe en nuestra cabeza, por lo menos en la mía, el universo fue esta suerte como de caos, ¿no? Minúsculo, pequeñitas partículas que dieron origen a lo que hoy conocemos como la vida, ¿no? Exactamente, y creo que la teoría del caos justamente ayuda a entender muchísimos aspectos de la complejidad humana. Ajá. Porque a veces se asocia complejidad con difícil, pero complejidad implica distintas escalas de valor, distintas escalas de medición, y justamente para abordar temas tan complejos, ¿no? Como los temas civilizatorios a los que nos enfrentamos el día de hoy. Algo de otro caos tiene que ver, por ejemplo, Río +20, ¿no? Que se celebró hace poco. Río +20 porque en 1992 fue la primera cumbre del ambiente allá en Río de Janeiro, y 20 años después, cuando pasamos revista, a ver, ¿qué se cumplió de lo que dijimos hace 20 años? Más bien la gente que participó en esas reuniones salió embargada, tal vez desbordada por el pesimismo más que el optimismo, Fander. ¿Cómo saliste tú?
Yo salí escéptico y pesimista respecto a la importancia que los grandes líderes mundiales le están dando a los problemas ambientales, que son problemas civilizatorios, son problemas de la humanidad. Efectivamente, 20 años atrás, en Río de Janeiro, se decidieron un conjunto de temas y de principios y de maneras de operativizar esto que se conoce como desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es un término que ata a dos disciplinas muy importantes. El desarrollo va más allá del mero crecimiento económico, que se mide tradicionalmente por el Producto Interno Bruto, y vincula el tema de capacidad de carga, que es la sustentabilidad. Es decir, la máxima población que puede permanecer en un espacio sin necesidad de deteriorarlo. Y a propósito del concepto de desarrollo sostenible, la humanidad ha venido dando pasos importantes en los últimos 20 años para lograr compromisos sólidos en materia de temas trascendentales como la conservación de la biodiversidad, la preservación de las fuentes de agua, los temas de cambio climático. Entonces se esperaba más de una cumbre 20 años después. Y cuando uno lee ya los acuerdos sólidos a los que llegan los jefes y jefas de Estado que nos emiten al mundo, vemos que es un acuerdo de muchos principios, pero no hay los cómo, no hay la forma de operativizar. Principios generales que guardan relación con la conservación de la biodiversidad marina, terrestre, con aspectos que están vinculados con los derechos, y eso fue interesante, digamos, del acuerdo, los derechos de la naturaleza, o incluso se recogieron conceptos como el buen vivir que están presentes en la Constitución ecuatoriana y boliviana, pero no hay los mecanismos para operativizarlos. Y claro, es por eso el escepticismo, mucho ruido y pocas nueces. Ruido porque es importante esta cumbre, pero los resultados finalmente son absolutamente escasos. Y el mundo espera mucho más. Pensemos que tal como van las cosas, por eso hacía alusión a este concepto de crisis civilizatoria, tenemos pérdida de biodiversidad enorme, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumenta a un ritmo de 2 partes por millón por año, que es altísimo. Esto quiere decir que nos está llevando a un fenómeno planetario con una incertidumbre enorme respecto a lo que va a pasar. O sea, un poco el planteamiento es este. El panel intergubernamental de cambio climático que tiene Naciones Unidas, que agrupa a los grandes expertos sobre los temas de cambio climático, han llegado a un razonamiento de que efectivamente hay un efecto de cambio climático, es decir, hay un aumento de la temperatura del planeta. Lo que no se sabe con exactitud, y por eso hay incertidumbre, son los efectos futuros, que pueden ser devastadores para la humanidad. Sequías enormes, o en otros casos el elevamiento de la temperatura de los mares, que pueden llevar a problemas de caos y de disturbios enormes. Si a eso le sumas el deterioro paulatino de los recursos naturales, evidentemente estamos ante una crisis de mayor calado que requiere una respuesta política sólida. Y lo que vemos es mucho egoísmo en términos generales. Y hay juegos políticos, ¿no? Juegos de poder. Porque este dato, por ejemplo, que ya es científico, ¿no? Hay una comunidad científica ecuatoriana también que ha venido trabajando con estos datos y que nos da, por ejemplo, que el 20% de personas que más emisiones de dióxido de carbono producen son las responsables del 60% de la contaminación ambiental. Entonces ahí es un problema de poder, y quizá eso es lo que va aplazando las cosas, ¿no? Las decisiones políticas. Exactamente, eso nos enfrenta justamente con los temas de poder y con las asimetrías y las injusticias que hay en el mundo actual. Pensemos que un habitante promedio norteamericano consume diariamente cerca de más de 200.000 kilocalorías por día, de lo que se llama consumo exosomático de energía, es decir, el consumo hacia afuera del cuerpo humano. Un habitante promedio latinoamericano consume cerca de 30.000 kilocalorías por día, un africano menos de 3.000 kilocalorías por día. Sabemos que por las instrucciones genéticas de nuestro cuerpo, que necesitamos cerca de 2.500 kilocalorías en promedio, dependiendo de la edad, etcétera, para sobrevivir. Es decir, los consumos exosomáticos son mucho más altos, dependen de las diferencias culturales y políticas, y por eso nos enfrenta este tema a un tema efectivamente de injusticias y de poder y de parte de los bienes y servicios ambientales. El presidente Rafael Correa hacía una reflexión muy interesante en Río de Janeiro. Él decía, aquí están quienes más emiten, digamos que son los países ricos, los países desarrollados, los que tienen niveles altos de producción y de consumo,
Pero resulta paradójico porque los países del sur somos quienes tenemos alta biodiversidad y por lo tanto la capacidad de fijar carbono, por ejemplo, que fijan los bosques o los océanos, o los nutrientes que arrojan los bosques, o el conjunto de servicios ambientales que no solo son servicios ambientales en estricto rigor, sino que incluso servicios culturales, servicios estéticos, que prestan nuestros ecosistemas. Entonces tenemos una repartición absolutamente injusta también en este problema, y por eso este concepto tan importante de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Correcto. Comunes porque todos de alguna forma al respirar emitimos CO2, pero responsabilidades diferenciadas porque nuestros consumos de energía son absolutamente diferentes en el mundo actual. El mismo presidente Rafael Correa, dice, si fuera al revés, y en esa lógica de la correlación de fuerzas actual, ya nos hubiesen invadido, ¿no? Él dice, ¿no? Si nosotros fuéramos los que más contaminamos y nos negamos a tomar unas medidas efectivas, ya nos hubieran invadido para obligarnos a tomar esas medidas. Seguramente, y es que los países ricos se arrogan el derecho de contaminar y de ensuciar el planeta y no pagar por ello. Y nosotros somos quienes estamos limpiando de una u otra manera estos altos consumos de energía. Hay un libro muy lindo que ha aparecido últimamente, que ha sido ya traducido a 30 idiomas, que está causando gran sensación en el mundo, que se llama Prosperidad sin crecimiento. Sí. El autor es Tim Jackson, es un inglés, y básicamente él recomienda la receta del no crecimiento para estas economías ricas, que sean prósperas, pero que dejen de crecer a estos ritmos que nos... Evidentemente esto no podemos trasladar hacia países que requieren niveles de capitalización importantes en este momento, es el caso del Ecuador o la India, que requieren todavía acumular formas de capital para lograr mejores opciones y capacidades en términos de desarrollo. Pero esto sí se podría aplicar a los países ricos, y por eso esta idea de crecimiento económico. Es decir, que estos países, por ejemplo, no solo sitúen los temas alrededor del consumo, sino que logren producciones mucho más eficientes en el uso de energía, menos contaminantes, con menos cargas de dióxido de carbono, con menos cargas de carbono, y se centre fundamentalmente en la economía de los cuidados, es lo que se llama la economía de la cenicienta. La cenicienta porque nadie le para bola, para utilizar un término muy coloquial, pero que es absolutamente necesario en el mundo actual. La otra recepción que emana del libro es esta idea de la paradoja de Easterlin, es decir, prosperidad no se le puede asociar con el ingreso per cápita. Hay una paradoja que dice que los países que sobrepasan los $15,000 por habitante año no necesariamente son los más felices en el planeta. Es decir, debemos tratar de desvincular la riqueza de la felicidad, la riqueza material de la felicidad, y por eso volver a nuestros orígenes de tener consumos y estilo de vida mucho más acordes con lo que requiere nuestro planeta. Ahora, todo esto que tiene que ver, Fander, con lo que también se habló en Río +20, y que era más bien una propuesta de las economías ricas, esta economía verde. ¿Lo quieres explicar un poquito? ¿Por qué nos pone en guardia este enunciado? En estricto rigor, una economía verde sería muy interesante, porque sería ver la economía dentro de los límites biofísicos planetarios, es decir, una economía donde hay recursos naturales limitados, donde la actividad humana genera necesariamente entropía o contaminación, y que por lo tanto hay que ponerle límites. Es decir, que no podemos pensar en esa economía expansiva, la economía del cowboy, que siempre se está expandiendo, sino que es una economía que requiere determinados límites. El problema con el término es que se fue derivando en lo que sea, es decir, un término que pudo haber sido muy importante y articulador para una propuesta alrededor de los temas de cambio climático, fue derivando ya en una propuesta más bien de corte eficientista. Es decir, lo que básicamente plantearon las economías ricas es que el problema está centrado en la tecnología, en el uso de la tecnología, no en los niveles de consumo, no en los niveles de impacto ambiental. Y por lo tanto, si la receta es la tecnología, lo que deben hacer estos países es vendernos a los países supuestamente pobres o subdesarrollados tecnología limpia para mejorar nuestros procesos productivos. Esta es solo una parte del problema. De acuerdo, pero digo, si el problema es solo tecnológico, desde esa perspectiva de los países ricos, entonces no hay en el fondo un gran problema. ¿Por qué? Porque las tecnologías nos van a dar las soluciones. Por ejemplo, en el tema extractivista, ¿no? Es decir, si hay comunidades que
les preocupa mucho la extracción, incluso es un debate en nuestro país, la respuesta de esos países es: nosotros